Comencemos el mensaje del día de hoy. Es el mensaje número 7 de esta serie, Cultivando una cultura de evangelismo. Hechos capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 8. Los primeros 8 versículos de este segundo tratado que escribe Lucas, el mismo evangelista que nos entregó el evangelio de Lucas, es el que escribe el libro de Hechos. Hechos 1, del 1 al 8. El mensaje se llama Equipados para el Evangelismo. Equipados para el Evangelismo. Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 8 dice así. En el primer tratado, Teófilo, hablando del Evangelio de Lucas, en el primer escrito, en el primer tratado, y Lucas lo estaba refiriendo a un señor llamado Teófilo, dice Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, ahí donde termina Lucas en la resurrección. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Oremos. Señor, entregamos a usted este tiempo. Entregamos a usted nuestro entendimiento. No queremos confiar en nuestras propias capacidades. Sí pondremos diligencia en escuchar su voz, pero dependeremos de su Espíritu Santo para poder comprender y aplicar la Biblia. Queremos rogarle para que usted nos ayude a ser fieles testigos. Gracias por la palabra que usted nos da hoy. Queremos atesorarla en nuestro corazón. Vamos a escucharla con mucho detenimiento, Señor. Gracias a usted. En el nombre de Jesús. Amén. Es responsabilidad, hermanos, de los gobiernos equipar a sus soldados, ¿sí o no? Es responsabilidad de los gobiernos que al que sale a la guerra, ¿qué le tienen que brindar, por ejemplo? Armas, muy bien, ¿qué más? El uniforme. Pues imagínense que saliera un soldado a la guerra vestido de esas camisas verdes fosforescentes que hay hoy en día. ¿Cómo son los uniformes de los soldados? Camuflaje, para que se entremezclen. Imagínense que saliera un verde fosforescente de aquellos, pues rapidito lo matan. Cuando el gobierno le entrega a los soldados el equipamiento necesario para cumplir la misión, ¿está haciendo lo correcto o lo incorrecto? Es lo correcto. Incluso esa es el secreto muchas veces de la victoria en las batallas. Las grandes victorias muchas veces se han alcanzado porque el ejército ganador fue bien equipado a la guerra. En el gobierno anterior de Ollanta, el gasto militar en el Perú creció 12 veces. 12 veces. Esperemos que todo el dinero haya llegado verdaderamente a su objetivo, pero en teoría tenemos hoy un Perú mejor equipado que hace 5 años atrás, en teoría. Pero por el otro lado,
hace un tiempo escuché una noticia que, valgan verdades, me hace sentir incómodo, cuando salió la noticia y decía que los policías tenían que comprar sus propias balas para sus armas, para practicar el tiro al blanco, porque ciertamente, hermano, tener una pistola y no tener puntería no ayuda mucho, la verdad. Un policía, si tiene una pistola, ¿qué necesita saber usar? Pues la pistola que tiene en la mano, tener buena puntería, y para eso se necesita práctica. Pero el gobierno le dijo a la policía: no tengo dinero para balas. Las balas para el tiro al blanco se las compran ustedes mismos. ¿Cómo cree usted que está actuando el gobierno en ese sentido? ¿Es correcto o es incorrecto? Es incorrecto, porque si el policía tiene la misión de cuidar, el gobierno le tiene que dar las facilidades, equiparlo correctamente para que el policía pueda desempeñar su labor, ¿sí o no? En ese caso, el gobierno está mostrando negligencia y descuido, y eso no es correcto. Ahora la pregunta es, ¿cuál soldado o cuál policía que tiene una misión asignada por el gobierno central? Nosotros los cristianos muchas veces nos llamamos los soldados de Jesús, ¿sí o no? Y tenemos una misión asignada por el Señor. Y le hemos estado revisando, que es compartir el evangelio al mundo entero. Y la pregunta es, ¿qué crees tú que necesitas que Dios te dé para que cumplas tu misión? ¿Qué crees que necesitas que el Señor te entregue cual equipamiento, llamémoslo así, para que tú puedas cumplir exitosamente la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones? Y en segundo lugar, ¿crees que Dios te ha dado lo que necesitas? ¿Qué cree usted, hermano, que Dios nos ha dado para que llevemos su palabra? ¿Qué crees crees que Dios es una persona negligente, que como el gobierno, en el caso de los policías, le ha dicho: pues cómprate tú tus propias balas? Vayan a testificar, pero arréglensela como puedan. No, hermano, el Señor nos ha dado dos cosas que son indispensables y que todo creyente las tiene, para que nosotros podamos ser eficientes en nuestro testimonio a los no convertidos. ¿Qué nos ha dado Dios? En primer lugar, Dios nos ha dado su mensaje. Dios nos ha dado su mensaje. Vamos a volver a leer el versículo número 1 al 3. Hechos 1, del 1 al 3. Vea lo que dice y vamos a poner bastante énfasis en esto. Lucas comienza diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mira, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Enseñó. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado ¿qué? Mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y ¿qué más? Hablándoles acerca del reino de Dios. Ve, hermano, lo primero que el Señor nos entrega a nosotros los cristianos para que podamos ser eficientes en nuestra labor evangelística es, en primer lugar, la palabra. Incluso Pablo, cuando habla sobre la armadura del Espíritu, habla sobre la palabra. ¿Y con qué lo equipara? En Efesios 6. ¿Con qué parte del equipamiento del soldado? Con la espada. Con la espada del Espíritu. Hoy en día no usamos espada, imaginémonos una pistola. Aunque la espada y la pistola tienen algunas diferencias, porque la pistola es solamente un arma ofensiva. La espada no solamente era para un arma ofensiva, sino también un arma defensiva. En ese sentido, la palabra se parece más a la espada, porque con ella podemos
ir a ser discípulos, o también podemos defender los razonamientos de Cristo, defender la razón, defender la fe que hay en nosotros. Pero la cuestión está, hermanos, que Cristo no nos manda a que nosotros llevemos nuestro propio mensaje. Y lo vemos ahí recalcado en estos 3 versículos, donde en el versículo 1 nos dice que Jesús enseñaba. En el versículo 2 nos dice que Jesús daba mandamientos. Y en el versículo 3 nos dice que Jesús les hablaba del reino de Dios. Siempre es la palabra de ¿quién? Siempre es la palabra del Señor. Siempre es Él el origen del mensaje. Y hermano, nosotros no podemos olvidarnos ello. Jesús confirmó en el versículo 1, si nos damos cuenta, Jesús no solamente habló el mensaje, sino que también dice comenzó a hacer y a hablar, ¿cierto? Y a enseñar. Vea que Jesús no solamente enseñó con sus palabras, sino también lo mostró con su ejemplo. Si Jesús hubiera dicho A, pero hubiera reaccionado de manera B, significa que no había integridad en su corazón. Pero por causa de que el Señor es perfecto en todos sus caminos, nosotros podemos estar tranquilos y confiados de que la palabra suya es verdadera, es confiable. Jesús es el origen del mensaje. En el versículo 2 nos dice que los mandamientos fueron dados por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién habló? ¿El Hijo o el Espíritu? La respuesta es los dos. Quien estaba dando los mandamientos literalmente era Jesús, pero en él estaba obrando el poder del Espíritu Santo, porque Jesús dijo que él no nos vino a traer su propia palabra, que él todo lo que escuchó en el cielo, todo lo que escuchó del Padre, eso es lo que nos vino a enseñar. Entonces, hermano, seguir la palabra de Jesús no es solamente seguir a Jesús, sino que estamos siguiendo al Espíritu Santo y siguiendo al Padre Celestial. Porque ¿quién es el que nos ha entregado a final de cuentas esta herramienta de la palabra de Dios? Es Dios en toda en su Trinidad completa. Nunca una palabra del Padre fue desmentida por el Hijo o contradecida por el Espíritu Santo. Quien se asocia a la palabra de Dios, se asocia al Trino Dios. Quien lleva la palabra de Dios, está llevando al Trino Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La enseñanza, hermanos, que nosotros hemos recibido, esa es la enseñanza que Dios espera que nosotros transmitamos a otros. Es el caso de los apóstoles, ¿cierto? Los apóstoles pasaron 3 años y medio escuchando de Jesús, y ahora ¿qué les tocaba hacer? Hermano, el problema es que nosotros a veces en la iglesia pensamos que es bien fácil y nos gusta estar sentados recibiendo, pero se nos olvida que esa es la mitad del trabajo. Es cierto que hay que escuchar y hay que escuchar con mucha atención, pero juntamente con escuchar tiene que llegar el tiempo de dar. Lo que has recibido de gracia, tienes que darlo de gracia. Hermano, yo tengo en primer lugar que confiar en la palabra del Señor. No en mi propia inteligencia en sí mismo. Valgan verdades, hermano. A veces nosotros los humanos pecamos en 2 extremos. O nos creemos unos sabelotodos, o nos creemos unos ignorantes. Y el problema está en cualquiera de los 2 lados. Si tú eres un sabelotodo y piensas que
Vas dejando de lado la palabra de Jesús. Te digo lo que yo creo, te digo lo que yo pienso, te digo lo que yo espero. Esas son palabras huecas. Como dijimos a la hora, cuando estuvimos analizando la parábola del sembrador, es como que agarraras en lugar de la verdadera semilla, tiraras lentejitas, esos caramelos, ¿no? Tiraras al campo las lentejitas y esperaras tener un árbol de lentejas de aquí a 8 semanas. ¿Qué va a pasar con esa palabra que cae? Que no es la palabra de Dios. Va a quedar infructuosa. Nosotros los creyentes tenemos que asirnos de la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? Este es uno de los principios incluso de la reforma. Usted ha visto que en el fondo de pantalla que utilizamos acá en la iglesia hay unas palabras que van girando. Solo por gracia, solo por fe, solo. Y son 5 solas. Y una de ellas dice, solo la Escritura. Uno de los principios de la reforma fue que el hombre nunca puede llegar a conocer la vida eterna verdaderamente a menos de que su confianza y a menos de que su conocimiento se base únicamente en este libro. Porque la iglesia en ese momento estaba abocada a las tradiciones. Estaba abocada a los pensamientos de los hombres. Estaba abocada no a lo que decía la palabra, sino a lo que decía un grupo de personas. Que decía que tenía poder sobre la palabra de Dios. Porque para la iglesia católica, el poder no está en la palabra, sino en el magisterio que interpreta la palabra. Y hermano, uno de los principios de la reforma fue, no. La vida eterna solamente la podemos encontrar en la palabra de Dios. Cualquier tradición, cualquier pensamiento, cualquier rito o ritual que contradiga la palabra de Dios, que vaya en contra de lo que está en este libro, tiene que ser desechado. Pero hermano, nosotros somos muy buenos desechando lo que han hecho la iglesia tradicional en otros siglos atrás, pero también desechamos la palabra de Dios cuando la dejamos descuidada en nuestra vida. Un verdadero evangelista tiene que ser una persona que se está preparando en la palabra de Dios. ¿Cómo piensas tú que tus hijos van a conocer a Cristo? Porque tú eres el evangelista de tus hijos, ¿sí o no? O se supone que lo eres. ¿Cómo piensas tú que tus hijos van a conocer la palabra de Dios si no mora primero en tu corazón? Si no está primero en ti, en tu vida. ¿Cómo van a conocer ellos? ¿Cómo van a conocer tus familiares? ¿Cómo van a conocer tus amigos si no lo ven reflejado como dice que hacía Jesús? Que Él hacía y enseñaba. De esa misma manera nosotros tenemos que hacer y enseñar. La palabra de Dios tiene que morar en nuestros corazones. Y yo no tengo que despreciarla. No, es que de repente si le digo a esta persona que lo que está haciendo es pecado, pues que se va a sentir ofendido y ya no me va a querer recibir. Ya no me va a querer escuchar. Hermanos, en muchos lugares, en muchas iglesias, se está adaptando el evangelio para que sea un evangelio a gusto del cliente. Usted ha visto cómo es la política de las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta más? Que yo te lo voy a dar. ¿Cómo te gusta? Yo te lo voy a ofrecer. Y el marketing es básicamente eso. Hacerle creer a la persona que tiene una necesidad y que la empresa se lo está satisfaciendo. Toda esa necesidad, todo lo que, por ejemplo, hoy se usan frases, por ejemplo, como inmediato, es una parte indispensable del marketing. Ya a nadie le gusta esas largas esperas, ¿no es cierto? Ahora todo lo queremos para allá. Fácil y sin esfuerzo. Son 2 palabras muy normales en nuestro marketing del día de hoy.
¿Ya para qué necesitas armar una gran máquina gigante? No, ya no, nada más desatornillas algo, lo hago, ya listo. En 3 pasos ya está lista toda tu máquina. Pues algunos piensan que el evangelio debe ser ofrecido de esa manera. Vamos a hacerlo agradable a los clientes. Porque pastor, si le digo eso, si usted sabe lo que pasaría si yo le digo a fulano de tal que robar es un pecado que está yendo en contra de Dios. ¿Usted sabe lo que pasaría si yo le digo a una persona que por su pecado se va a ir al infierno? No, rescatemos solamente el amor de Dios. Hablemos solamente del amor de Dios. Y en muchos lugares se hace un evangelismo solamente basado en el amor de Dios, pero esa es la mitad del mensaje. O te hacen un evangelismo como si Dios fuera el urgente, el necesitado de amigos. Hay una canción que compuso, creo que fue Chespirito, que sale en uno de los episodios del Chavo del Ocho, que habla de Jesús. ¿Y se sabe cuál es? ¿No? Hay una canción que dice, óyelo, escúchalo, está buscando amigos. No se la pongo a cantar, hermano, porque la voz no mejoraría la ilustración. Dice, óyelo, escúchalo, está buscando amigos, óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. ¿No es cierto? Y alguno diría, pues, qué Chespirito más inspirado, qué corazón de evangelista. Hermano, ese mensaje muchas veces se repite en las iglesias el día de hoy. Como que Cristo es el que está ahí tocando a la puerta, ¿no? Está tocando a la puerta, acéptale por favor, imagínate, está con frío afuera, está que tiembla, ábrele la puerta de tu corazón. Él quiere ser tu amigo. Él quiere ser tu amigo. Hermano, es cierto que Cristo quiere ser nuestro amigo, pero ese no es el mayor problema. Porque lo presentamos el evangelio como un Cristo rogando por amigos, como un Cristo desesperado y ponemos la necesidad en Dios y en el hombre la decisión final de seguirlo o rechazarlo. Cuando el verdadero evangelio nos enseña que el hombre es el que tiene la necesidad de Dios. Porque el hombre está expuesto delante del verdadero Dios, que es justo y omnipotente y omnisciente. Él ha visto todos tus pecados. Él ha sido testigo y te conoce no solamente con los pecados que tú has hecho con tus manos, sino aún con los que ha habido en el fondo de tu corazón. Por cada vez que tuviste que haber hecho algo y no lo hiciste. Y ese Dios está enojado contra el pecador. Y el castigo que merece el pecador es la muerte eterna. Una eternidad desterrado de Cristo. Una eternidad lejos en un sufrimiento perpetuo. En medio de fuego, en medio de azufre. Donde la llama no se apaga. Donde el sufrimiento no se acaba. Donde pasan los miles y miles de siglos. Y todavía faltará muchísimo más por delante. Cuando el hombre es consciente de que él ha fallado delante de Dios, realmente está en condición de decir, Señor, te necesito. Ya no es yo le abro la puerta a Cristo para que Él entre a mí como diciendo, bueno, ya para consolar a Cristo para que no se quede solito. Es más bien un salir corriendo a decirle, Señor, sálvame por favor. Sálvame, por favor. Alguien, una vez en un libro leí una ilustración que creo que fue bastante correcta. Esta persona decía, imagínese en los reinos antiguos, imagínese un rey hace siglos atrás, donde una de las aldeas de su reino se vuelven rebeldes contra él. Y comienzan a decir, sí, que el rey se rebelan contra él y lo quieren matar. Y toda la aldea se rebeló contra el rey. El rey entonces manda a un mensajero a aquella aldea. Y el mensajero llega a la aldea diciéndole a los aldeanos, oigan, les tengo grandes noticias. El rey ha decidido que todos ustedes vengan a vivir al palacio.
El rey les quiere dar las camas más suavecitas del mundo, porque las que ustedes duermen son muy duras, ¿sí o no? El Señor les quiere dar los banquetes, el rey les quiere dar los banquetes más exquisitos, porque lo que ustedes comen es feíto, ¿sí o no? Sí. El rey les quiere dar los vestidos más hermosos, porque los que ustedes quieren son feitos, ¿sí o no? Vengan por favor a vivir al palacio. ¿Será ese el verdadero ánimo del rey? ¿Traer a los rebeldes a simplemente vivir con él? No, el verdadero mensaje del rey que debió haber llevado el mensajero es: oigan, el rey les ha dado una única oportunidad. Quienes ahorita no se arrodillan y piden perdón al rey van a ser ejecutados hoy mismo por rebeldes y por desacato a la autoridad. Así que en este momento decidan quiénes son los que se arrepienten. ¿Quiénes son los que se van a reconciliarse con el rey y someterse al rey? Porque todo el resto va a ejecución. Hermanos, nosotros a veces llevamos el evangelio como los primeros. Dios te va a cumplir tus milagros. Dios te va a cumplir tus maravillas. Ven a Cristo porque todo va a ser perfecto. Y se nos olvida, hermanos, que la necesidad de llevar el mensaje no es porque Dios está solito ahí en la casa, tan grande que hice el cielo y estoy tan solito y yo soy acá y necesito que vengan mis creaciones a hacerme compañía. Dios no está experimentando una soledad, hermano. Dios no necesita amigos alrededor de Él. Dios es el Rey que ha mandado mensajeros a este mundo rebelde a anunciar salvación a través de Cristo, y si no eres salvo a través de Cristo, juicio. El verdadero mensaje del evangelio, tenemos que llevar a la gente a entender esas dos cosas. O eres salvo a través de Cristo, o estás expuesto a juicio eterno. Si yo no tomo ese mensaje de verdad, estoy cambiando mi espada que Dios me ha dado por un cuchillito, por una espada de plástico de niños, que no va a ser capaz de hacer absolutamente nada. Yo tengo que tomar el evangelio verdadero y usarlo. ¿Qué es lo primero que Dios nos ha dado, hermanos? ¿Qué es lo primero que Dios nos ha dado? Su palabra, el evangelio, su mensaje. Yo no lo debo cambiar por nada más. Pero en segundo lugar, ¿qué es lo que el Señor nos ha dado? Nos ha dado su Espíritu. Versículo del 4 al 8. Dice: y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su propia potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ve, hermano, el Señor en primer lugar prometió el Espíritu. Él dijo: la promesa del Padre que oísteis de mí. Juan bautizó ¿con qué? Con agua. Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a ver, estas son dos frases equivalentes, ¿no? Juan bautizó con agua. Nosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo. ¿El Espíritu a qué se está haciendo equivalencia en la primera frase? Al agua. A como Juan bautizó con agua, nosotros seremos bautizados con el Espíritu. ¿Quién bautizó en la primera frase? Juan. ¿Y en la segunda frase? Ok, está viendo a ver cuántos decían nosotros. Nosotros no bautizamos, nosotros somos bautizados. El que nos bautiza es el Padre y el Hijo.
Porque en el Evangelio de Juan él muestra que el Padre envía al Espíritu y también él dice que el Espíritu viene enviado también por él. Ahora, ¿qué es esto de ser bautizado en el Espíritu? ¿Cuántos venimos todos los que vengamos de un trasfondo pentecostal, entenderemos el hablar en el Espíritu, el bautizo del Espíritu como el hablar en lenguas? Pero hay algunas correcciones que hay que hacer en ese tipo de interpretación. Cuando Lucas está mencionando que Jesús dijo que Juan bautizaba en agua y nosotros seríamos bautizados en el Espíritu Santo, se estaba refiriendo inicialmente para los discípulos, para los 12 apóstoles, a un momento específico que llegaría 10 días después de su ascensión, que es en el Pentecostés. Cuando estuvieron todos reunidos y cayó, por decirlo así, el Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar lenguas desconocidas para ellos, pero conocidas para los que estaban afuera. Porque, por ejemplo, por decirlo así, imaginémonos que fuera en nuestro contexto peruano, de repente en nuestra sociedad hay personas que solamente hablan quechua, otras que solamente hablan aymara, digamos que hay muchos gringos entre nosotros que solo hablan inglés, y el Espíritu Santo cae sobre este aposento alto y de repente tenemos a Miriam hablando en quechua el Evangelio. Y la pregunta es, ¿Miriam sabe quechua? No. ¿Cómo sabe? Pues eso es una obra sobrenatural. ¿Y qué está hablando Miriam en quechua? No está contando la novela de ayer. ¿Qué está contándole Miriam a estas personas en quechua? El Evangelio. Y de repente por ahí tenemos a Raquel hablando en aymara. ¿Y Raquel sabía aymara? No, pero asombrosamente les está testificando de Cristo en su idioma. Y Lila en inglés para los gringos. ¿Me dejo entender, hermano? El bautizo en el Espíritu Santo no está tan relacionado en hablar un lenguaje desconocido, sino como tener la capacidad para poder ser testigo de Cristo. Ellos fueron bautizados en el Pentecostés. La pregunta es, ¿cuándo un creyente es bautizado en el Espíritu Santo? Pues tenemos que ver la diferencia que hay. Dice Jesús que Juan bautizó con agua. ¿Qué era el bautizo de Juan? Recuerde que el encargo de Dios para Juan era preparar el camino, ¿cierto? Él es, la voz que clama en el desierto, el que tiene que preparar el camino del Señor. Cuando Juan bautizaba, él no estaba bautizando en Cristo Jesús, porque Cristo todavía nos había mostrado, no había muerto tampoco, ni resucitado. El bautizo de Juan en agua era una forma de representar, era una exclamación de decir, yo soy un gran pecador que necesito de Dios. Era un bautizo que representaba que se sumergía la persona en una declaración que anunciaba y decía, yo soy un pobre de espíritu, yo soy un pésimo hombre, yo soy malo y necesito de Dios. Pero el bautizo que viene a ser el Espíritu Santo en nosotros es a terminar ese mensaje, porque el Espíritu Santo es el que revela a Cristo al hombre. Nadie puede llegar a conocer a Cristo si no está el Espíritu Santo obrando en su corazón. Muchas personas pueden sentirse mal por sus pecados. Las personas de religiones de todo el mundo se sienten mal por sus pecados. Pero solamente aquellos en los cuales el Espíritu Santo obra, vienen a Cristo para salvación. Ser bautizado en el Espíritu Santo es decir, soy el peor de los pecadores, necesito de Cristo. Es la conversión. Nosotros recibimos el bautizo del Espíritu Santo en el momento en que Cristo alumbra en nuestras vidas por primera vez.
Significa que este Espíritu Santo ya está en el corazón de todos los creyentes. Ya está en usted, hermano. Si usted es genuinamente un creyente, el Espíritu Santo ya mora en su corazón. Y este Espíritu que Dios nos ha dado está más relacionado con enseñar la palabra, con testificar la palabra, que con hechos sobrenaturales. Es cierto que en el libro de los Hechos nos encontramos a hombres resucitando, a enfermos sanando, a hombres liberados de la cárcel de manera sobrenatural. Es cierto que hay muchos elementos sobrenaturales en el libro de los Hechos, pero esos elementos sobrenaturales servían para autentificar a los apóstoles como verdaderos enviados de Dios, porque ellos tenían que escribir este libro y lo iban a dejar para toda la humanidad. Una de las formas como Dios corroboró que Él estaba actuando a través de estos hombres fue a través de esos hechos sobrenaturales. Pero una vez que la Biblia está escrita, una vez que el canon está cerrado, ya Dios no necesita estar evidenciando a través de prodigios a sus mensajeros. Lo que se necesita para poder corroborar que una persona de verdad trae la palabra o no, es si esa persona es fiel a este mensaje. Si el mensajero que estoy escuchando me dice algo que contradice esto, ¿es verdaderamente un mensajero de Dios? Para nada. El poder del Espíritu Santo, hermanos, está más relacionado con una verdadera enseñanza de las Escrituras, más que con hechos sobrenaturales. ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? Veo que era como de que estoy hablando ya ahora sí yo en latín. Voy a esto. Quien tiene el Espíritu va a ir al Evangelio de una manera sana. Va a ser un fiel testigo de Cristo. No le va a aumentar ni le va a restar, porque el Espíritu que mora en él le va a llevar a hacerlo de una manera que glorifique a Dios. El Señor nos ha dado entonces su Espíritu, y el versículo 6, los discípulos dice que le hicieron una pregunta al Señor. ¿Qué le preguntaron? Señor, ¿en este tiempo vas a restablecerle el reino a Israel? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? A usted no les toca saber eso. ¿Cuándo? Las sazones, porque ahí nos causa extrañeza esta palabra sazón que usamos solo en la comida, ¿no? Sazón quiere decir, es la palabra que significa la cualidad de un tiempo. A ver cómo lo puedo decir. Es cronos y kairos, allí, para los que me entienden esto. Jesús está diciendo, no les toca saber ustedes el cronos, que es el tiempo cronológico, los días, cuántos días faltan para el fin del mundo, eso no nos toca saber. Ni tampoco el kairos, que es la cualidad de este tiempo, lo que es propicio para este tiempo. O sea, ¿qué es lo que Dios ha diseñado específicamente para este tiempo? Tampoco nos toca saberlo. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios ha reservado para sí mismo. Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes, yo no les estoy dando el Espíritu para que se estén ocupando de otras cosas. Yo les estoy dando mi Espíritu, porque el versículo 8 dice, pero recibiréis poder. O sea, no se estén ocupando, en el versículo 7, no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, pero recibiréis poder. O sea, no hagan aquello, pero lo que les toca hacer es esto otro. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Vea que nuevamente se nos asocia el Espíritu Santo y ser testigos. Y eso es lo que quiero que me entienda, hermano. Quien tiene el Espíritu habla de Cristo. Quien tiene el Espíritu
habla de Cristo. Usted puede decir que tiene el Espíritu y levanta muertos y hace maravillas, pero si su boca no se abre para testificar de Cristo, el Espíritu no está orando ahí. Quien tiene al Espíritu habla de Cristo. Por eso es que, hermanos, ¿quiénes tienen el Espíritu acá? Los que son creyentes. Si usted tiene el Espíritu, ¿qué tiene que estar haciendo? Pero es que qué miedo, No, hermano, dice que el Espíritu nos da poder. Diga conmigo, poder. ¿Qué significa poder? Poder significa eficacia, eficiencia. Significa tener la capacidad de... ¿Tener la capacidad de qué? De verdaderamente hablar de Dios. Antes que conociéramos a Dios, hablamos de un Dios que no conocíamos. Hablamos de un Dios creado a nuestra manera de pensar. Yo antes tenía conceptos muy errados de Dios antes de convertirme. Pero cuando conocí al Espíritu, cuando el Espíritu vino a mí, el Espíritu me reveló cómo es Dios a través de su palabra. Y ahora yo que conozco bien, tengo la capacidad de salir a otros y decirle lo que Dios es o cómo Dios es. ¿Me dejo entender, hermano? El Espíritu nos da poder para ser testigos. Porque solamente uno que ha encontrado perdón en Cristo puede anunciar el perdón de Cristo a los demás. El Espíritu nos da poder. Ve, hermano. Jesús les dijo a los judíos que regresaran a Jerusalén. Eso les dijo en el versículo 4. ¿Ah? Jesús les dijo, no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa. ¿Dónde se tenían que quedar los discípulos? En Jerusalén. Pregunto, ¿dónde murió Jesús? ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde estaban los fariseos que mataron a Jesús? ¿Dónde estaba el Sanedrín que mató a Jesús? ¿Dónde estaba Pilato que mató a Jesús? ¿Y dónde se tenían que quedar ellos? En Jerusalén. Imagínense lo que Dios les está pidiendo a estos hombres. Lo que Jesús les está pidiendo a estos hombres. Tienen que quedarse ahí donde las papas queman. Tienen que quedarse ahí donde está expuesta la vida. Ay, Señor, para eso te he dado mi Espíritu. Para que tengas valentía, para que tengas valor, para que no te pongas fuera de control, el nerviosismo no te gane. Hermanos, el Espíritu Santo nos da valor para poder testificar donde en otros momentos sería momentos de mucho temor. Eso es tener el poder del Espíritu Santo. Hermano, usted puede de repente nunca haber orado por alguien y que esa persona se sane. Porque eso es lo que muchas veces asociamos con poder del Espíritu Santo, ¿no? Oró y se sanó. A veces, hermano, más bien oramos y se muere. Porque es la voluntad de Dios que se vaya. ¿Usted cree que se va a quedar solamente porque yo lo pido? Si es la voluntad de Dios, se tiene que ir. Jesús no nos enseñó a decir, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿O no? Puede ser que usted nunca sane una persona, nunca, hermano, ni siquiera pueda quitarle la espinilla de la cabeza, de la cara. Pero si usted es de esas personas valientes que hablan de Cristo a otros, en usted está operando verdaderamente el Espíritu Santo con poder. El Espíritu Santo nos da sabiduría para saber cómo enfrentar la situación. Porque no podemos testificarles a todo el mundo igual. Tenemos, y eso vamos a estar hablando a partir de esta próxima semana, formas prácticas. Porque, hermano, si yo tengo que analizar a la persona lo que está sucediendo para poderme acercarle a Cristo a esa persona.
Si está llorando, pues no tengo que llegar diciéndole eres un pecador, arrepiéntete. Tengo que llegar primero a consolarlo y a través del consuelo guiarlo a Cristo. Si es un orgulloso, pues no le tengo que llegar pasándole la franela. Tengo que ser más confrontante para quebrantar su corazón, para llevarlo a Cristo. ¿Quién nos va a dar esa sabiduría? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar integridad para que como Jesús habló y vivió, así nosotros también podamos decirle no al pecado, de tal manera que nuestro mensaje y nuestra voz tienen armonía. El Espíritu Santo, hermanos, principalmente nos va a dar el poder para que la persona con quien estamos hablando crea en Jesús. Hermano, Pablo decía, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No se trata de qué tan bien hablo. No se trata de cuánta facilidad tengo yo de palabra, porque por ahí vemos uno de estos floreros. Usted ha visto estas personas que son asombrosamente ágiles con la boca, te venden hasta piedras, y de repente diríamos, uy, si esta persona se convirtiera, qué gran evangelista sería. No se trata de eso, hermano. No se trata de eso. No se trata de confiar en el hombre. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. No se trata de confiar. No se trata de cuán sabio o cuán ignorante seas. Porque por ahí alguno dice, no, pues mejor no le hablo de Cristo. Mejor lo voy a llevar a la iglesia y que escuche al pastor. Porque si escucha al pastor, ahí sí se va a convertir. Ah, hermano, yo no sabía que yo tenía el espíritu 2.0, mientras que usted se había quedado en el 1.0. Yo no sabía que yo tenía más espíritu que usted. No, el Espíritu es igual para todo creyente. El poder que da el Espíritu es el mismo. No, que viene fulano de tal en campaña evangelística. Ahí sí lo voy a llevar porque si escucha fulano de tal, se va a convertir. Hermano, no confíes en el hombre. No se trata de quién le esté hablando. Se trata de que el Espíritu Santo esté obrando. Porque es el Espíritu Santo el que va a convencer al mundo de pecado. ¿Y sabe cuál es el principal pecado que va a convencer al Espíritu Santo al mundo? ¿Cuál? La incredulidad. Todo pecado que comete el hombre es a causa de su incredulidad, hermano. El Espíritu Santo nos va a ayudar, no en mi poder, no en mi eficacia. Cuando yo agarro la palabra de Dios, ¿se acuerda que es lo primero que el Señor me ha dado, no? Cuando agarro la palabra de Dios y la llevo con integridad a la otra persona, el Espíritu está obrando ahí para conversión. Y ahí está el poder del Espíritu Santo. Hermanos, nuestro Dios no es como el gobierno negligente que manda a los policías sin balas. Nuestro Dios nos ha dado lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos para evangelizar? 1, su palabra. Y 2, su Espíritu. ¿Lo tenemos? La Biblia ya la tenemos y el Espíritu también. Si estamos en Cristo ya tenemos el Espíritu. Un verdadero evangelista, una persona, hermano, que va a llevar el evangelio a otro, un verdadero testigo, no puede hacerlo sin estos dos ingredientes. Pero si usted tiene la palabra y tiene el Espíritu, abra la boca. Abra la boca, sin temor, hermano. Confíe en el poder del Espíritu Santo y no en su propio poder. Es necesario entonces, hermano, que nosotros procuremos, entre más conozcamos la Biblia, mejores testigos vamos a ser, ¿sí o no? Entre más comunión tengamos con el Espíritu Santo, ¿vamos a ser mejores testigos? También. Crezcamos en palabra, crezcamos en oración. Entonces aquí llegamos a una conclusión. ¿Quieres ser un mejor evangelista? ¿Quieres ser un mejor testigo? Estudia la Biblia y ora mucho.
Biblia, oración, igual, poder del Espíritu. No se trata, hermano, de nosotros, se trata de lo que Dios puede hacer. Así que permitámosle a Dios, hermano, obrar en nuestros corazones. Pongamos diligencia en lo que Él nos ha dado. Amén.